cuando lo estudian a BNA tienen dudas prácticas, eso nos dicen y lo vemos. Lo que se va a tomar en el parcial teórico, lo mismo, va a ser esto que vemos ahora sobre BNA, no se van a tomar cosas prácticas, ¿no? Entonces por eso no se dan problemas. Después, una vez que se vea en el práctico BNA, se tomará lo práctico de BNA, pero no van a tener problema ahora si quieren rendir el teórico de este tema, ¿no? No sé si se entiende. Va a quedar un poquito desfasado BNA este año, ¿no? El teórico del práctico. Pero bueno, eso es algo que ya lo coordinamos con Denis, con esta idea que le digo, de tratar de, en lo posible, poder acceder al instrumento, ¿no? Bueno, eso nomás le quería aclarar porque van a ver que ese tema les va a quedar medio colgado en el práctico ahora. Bueno, entonces hoy la idea es ir terminando un poco con este tema. A ver si logro acomodar acá. Lo que grabe. Y vamos a poner esto acá. Bueno, la clase pasada habíamos... habíamos empezado a ver lo que es el analizador vectorial de redes. ¿Alguien se acuerda cómo se relacionaba el analizador vectorial de redes con el voltímetro vectorial? ¿Alguna diferencia así importante? No sé si alguien se acuerda. Aunque sea algo grueso, digamos, no tengan miedo. Como para ver si, digamos, dejar en claro un par de diferencias así que sean importantes del voltímetro vectorial, que era este que vimos acá, con respecto al analizador vectorial de redes. De estos dos, digamos. ¿Alguien que se acuerda de una diferencia entre los dos? Por ejemplo, en el manejo en general, digamos, ¿qué diferencia así fundamental tendríamos? Por ejemplo, este es el esquema, ¿no? del analizador vectorial de redes. En el voltímetro vectorial, digamos ¿qué parte de esto, más o menos en general, estaba implementado por el instrumento? ¿Y qué parte tenía que hacerla yo afuera? ¿Nadie se acuerda? ¿No? Digamos, en general, en el voltímetro vectorial, en este instrumento, habíamos visto que, bueno, era básicamente un voltímetro nada más que tenía la capacidad de medir la fase entre los dos canales que tiene. Entonces, si yo viniera acá, aparte que es natural porque es un instrumento más viejo, ¿no? Pero, o sea, sería natural que haya avanzado, ¿no? Pero si lo comparamos con esto, que es un instrumento relativamente más nuevo, podríamos decir que, bueno, el voltímetro vectorial sería como si yo tuviera estas dos entradas.
me implementara esto más que nada. Que inclusive, bueno, casi no la procesa la señal, es algo que yo tengo que ir y medir esta, y después esta, ¿se acuerdan cuando medía la tensión? Si voy al diagrama acá, hay un voltímetro donde yo elegía qué quería medir. Tenía el frente acá, tenía los dos canales, esos serían los dos canales que veíamos recién, y yo tenía que elegir cuál quería medir. En el caso de la tensión yo tenía que elegir si quería medir de acá o quería medir de acá. Y la fase sí, me entregaba la fase relativa, pero era algo como muy manual acá, ¿no? Por ahí la gran ventaja que introdujo el voltímetro vectorial es que ya me permitía medir la fase entre estas dos, y eso me habilitaba a medir mucho más fácil los parámetros S. Pero bueno, todo el diagrama de Smith, todo tenía que dibujarlo yo. En cambio, bueno, ya con el analizador vectorial de redes, todo esto digamos, toda esta parte que antes era externa, si se fijan acá, en el dibujo este, por ejemplo, bueno, tiene todos los acopladores, las cargas, todo esto que está por fuera, bueno, inclusive el generador de señal, todo lo tenía que hacer en forma externa. Un problema de eso es que, bueno, yo al tener tantas cosas, quizás de distintas marcas, de distintas antigüedades, en distintas condiciones, tengo mucho más posibilidad de error, ¿no? Y tengo que hacer calibración manual, entonces tengo un montón de cosas que tengo que ajustar y que son fuentes de error, ¿no? Y bueno, ni hablar para una medición portátil o algo así, mucho más complejo, ¿no? Entonces el analizador vectorial de redes ya me incluye, como dijimos la vez pasada, todo esto, ¿no? Incluyendo la fuente. Entonces yo todo lo que tengo que hacer es conectar mi dispositivo y, bueno, lo que sí tengo que saber configurarlo e interpretar los resultados, como hemos dicho, pero ya el instrumento solo me separa señales incidente y reflejada, la señal pasante, me genera el barrido, esto ya está calibrado, digamos, mucho más, una vez que lo calibré y lo configuré bien, es mucho más automático, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la diferencia fundamental en el uso. Bueno, en la clase pasada habíamos llegado a las dos formas en que yo podría, bueno, habíamos visto, habíamos hecho un repaso rápido de cada uno de estos componentes, qué características tenían, que es lo que está acá, la fuente de señal, los dispositivos para separar señales según, bueno, en el caso del splitter sería el de hacer una derivación, digamos, o dicho de otra manera, a partir de una fuente, obtener dos muestras de esa fuente, donde cada una de esas muestras tiene la mitad de amplitud, ¿no? Y en el caso del dispositivo separador de señales que realmente diferencia los sentidos de propagación, teníamos estos dos, el acoplado direccional y el puente de Rode. Bueno, hemos visto este detalle, digamos, de la directividad, que es algo que hoy vamos a ver, en qué impacta. Después hemos visto las dos opciones acá para el receptor. Hemos dicho, si yo pongo directamente un mezclador acá, voy a mantener un muy buen ancho de banda. Perdón, no, si pongo el receptor, digamos, voy a tener un ancho de banda más acotado en realidad, pero todo lo que yo barra acá va a pasar por ese receptor y voy a poder tener la información de fase, eso es lo más importante. Si en el caso de tener un receptor, es solamente básicamente un mezclador que lleva una frecuencia intermedia. Una de las ventajas que tiene hacer eso es que yo después le pongo un filtro pasabanda bastante angosto, y entonces de esa manera le bajo mucho el ruido. Y bueno, y tengo la información de fase, ¿no? Que es una de las cosas que más me interesa. Pero en algunos analizadores que serían más de
este tipo, analizador escalar de redes, también, acá lo plantea como opción, yo podría tener directamente un detector. Entonces el detector, eso está acá dice como diodo, digamos, que sería un detector básicamente. Tengo la desventaja de que, bueno, pierdo la información de fase, me va a quedar nada más que el módulo de esa incidente o esa reflejada, según lo que yo le inyecte acá. O sea, voy a perder esa información de fase, o sea que voy a implementar un analizador escalar, ¿no? Pero bueno, como ventajas tiene que es de menor costo, y bueno, va a tener un ancho de banda bastante grande acá, porque va a cubrir todas las componentes en frecuencia, de modo que al tener ese ancho de banda más grande, esto lo vamos a ver más en analizador de barrido, deja pasar mucho más, digamos, contenido de ruido. Acá voy a tener yo un nivel de ruido, ¿no? Ese nivel de ruido va a estar en todo el ancho de banda que yo pueda medir acá, con mi instrumento, pero cuando yo pongo un receptor sintonizado, que es lo que hablábamos recién, yo voy a ir eligiendo componente por componente de estas, y las voy a ir haciendo pasar por un filtro pasabanda. Entonces ese filtro pasabanda, aparte que me va a eliminar todas las otras componentes que yo tenga, me va a bajar mucho el piso de ruido, porque es como que yo acá dejo pasar digamos, si yo acá tengo un piso de ruido, esto es una densidad por hertz, ¿no? Yo no es que voy a decir acá tengo tantos dBm de ruido, no, yo tengo que ver con qué ancho de banda estoy midiendo ese ruido, entonces ahí lo que voy a hacer es ver qué área tiene eso, digamos, esa parte de ruido, qué área tiene, y eso va a ser mi contenido de ruido en dBm o milivatios, ¿no? Entonces, cuanto más, digamos, va a depender mucho del ancho de banda que yo use, por el que deje pasar ese ruido. Entonces, para un filtro muy angosto, el efecto total, que es lo que se ve acá, es que el piso de ruido va a bajar mucho. En cambio, en el caso del escalar, o digamos con detector, bueno, es un dispositivo que deja pasar todo, y rectifica, pero el ancho de banda de este diodo va a ser el ancho de banda por el que yo deje pasar el ruido. Entonces acá vemos que el piso que voy a ver en la pantalla va a ser mucho más grande. Pero bueno, eso depende de lo que uno quiera hacer. Nosotros por ahí en esta unidad nos vamos a concentrar más en este tipo, que es el que es vectorial, ¿no? Pero bueno, esto para saber que podrían encontrar un analizador que tenga eso, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, ya hemos llegado acá, donde habíamos visto las dos maneras en que se puede conectar este instrumento, digamos, teniendo en cuenta, esto por ahí les recomiendo después que lo repasen, vean, porque a veces, no sé, que no queda del todo claro este diagrama. Básicamente, como yo lo decía, esto lo pueden imaginar como que yo tengo mi instrumento, que es todo lo que está acá, y bueno, tengo los dos conectores, que si yo uso el VNA solo, por este conector el VNA va a inyectar señal, y va a medir lo que vuelva, que viene por acá. Y acá adentro lo único que hace, digamos, por este camino, lo único que hace es tomar una muestra de lo que inyectó, ¿no? O sea que acá típicamente, si uno tuviera que decir, bueno, para sacar esta componente yo usaría un splitter. Porque voy a dejar pasar una parte acá y me llevo otra parte para adentro del instrumento para medirla, ¿no? Ahora, esa que salió por una de las ramas del splitter o del divisor de potencia va a ser la que va a salir por el puerto del instrumento, va a ingresar al dispositivo que estoy midiendo, y después la que vuelve acá, yo si no tuviera un acoplador, si no tuviera ningún componente que separe
direcciones de onda, bueno, es como que acá se va a mezclar todo y no voy a poder diferenciar. En cambio, yo en el VNA pongo lo que dijimos recién, un dispositivo de separación de señal que puede ser el acoplador direccional o el puente de ROE, que lo que va a hacer es, en este mismo camino, me va a separar esta componente, la que viene de vuelta, digamos, al dispositivo. Y me la va a mandar por este camino. Después, entonces después va a recibir una muestra de la que incidió, bueno, digamos, sería en rojo, digamos, una muestra de la que incidió, una muestra de la que volvió, y bueno, si yo pongo un dispositivo de 2 puertos, acá, bueno, acá, a ver, no, acá directamente no va a hacer falta split, es simplemente un atenuador acá para adaptar las amplitudes. Y acá el receptor va, digamos, a censar la onda transmitida, ¿no? Entonces esos serían un poco los cambios. Entonces, yendo acá, ese montaje que decíamos recién sería el montaje más común por ahí, que sería este, que se le llama montaje de transmisión-reflexión. Básicamente, ya algo vimos la vez pasada, pero bueno, es lo que dijimos recién. Tengo acá el splitter, bueno, pues tengo un atenuador acá. Fíjense, acá estoy adentro del instrumento, ¿no? Vengo acá tengo el acoplador direccional, que me va a tomar, por ahí lo pueden ir comparando con esta, ¿no? Entonces acá voy a tener mi acoplador direccional, que me toma digamos, una muestra de las que está. Fíjense que en esta línea, en realidad, va a salir la incidente hacia el dispositivo, ¿no? Pero el dispositivo me va a reflejar algo. Si yo, de vuelta, si yo no hubiera puesto esto, bueno, eso acá se va a mezclar y yo voy a medir la suma de las dos. Como tengo este acoplado direccional, me va a poder separar, bueno, lo que es la incidente, que en realidad yo la voy a medir a través de lo que salió acá por el, digamos, no voy a necesitar el acoplador direccional, para eso simplemente va a pasar la incidente por acá. Yo la voy a medir acá, por este otro camino que separé con mi splitter. Acá voy a tener algo proporcional a mi incidente, ¿no? Y la reflejada la va a separar y me la va a mandar, esto de vuelta, estoy interno, estoy en el punto Entonces, la señal A va a estar acá, y después, si yo hice una medición de 2 puertos, bueno, mi dispositivo me va a transmitir una cierta onda. Fíjense que acá no tengo acoplador direccional, o sea que acá lo único que voy a medir es la que pasó, que sería el camino que viene acá. Fíjense que acá no tengo ningún acoplador direccional. Y bueno, eso va a ir a parar al puerto interno B, digamos. Ahora, si yo lo miro acá en el instrumento, bueno, todo esto que está acá está dentro del instrumento, y estas tres señales se ven reflejadas acá en estos 3 puertos. Tengo la referencia, la A y la B. Y bueno, y en voy a tener la fuente. Entonces, ¿cómo se vería de afuera esto? Bueno, si yo uso el instrumento solo, digamos, si no uso esto que está acá abajo, yo voy a conectar digamos, a la fuente, voy a conectar mi dispositivo, que internamente después va a estar conectado al puerto A, pero yo en ese caso no voy a conectar acá, perdón, acá, lo que es el puerto A.
pues, digamos, estos cables no estarían. Yo acá directamente conecto la fuente a mi dispositivo, y internamente me va a medir cuánto es lo que reflejó ese dispositivo, y después el otro lado del dispositivo, sí, ese lo voy a conectar al puerto B. Que sería así. Ese es el montaje por ahí más simple, ¿no? Entonces, yo voy a poder medir básicamente el S11 y el S21 con ese montaje. Ahora, si yo quiero medir el S22 y el S12, lo que voy a tener que hacer es dar vuelta el dispositivo. Entonces yo voy, básicamente, si yo tenía puerto 1 y puerto 2 hacia acá, de mi dispositivo, ahora le voy a mostrar a mi dispositivo el 2 acá y el 1 acá. El dispositivo medio que no se va a enterar de que yo lo di vuelta, sino que después yo cuando guarde mi trazo voy a decir, bueno, esto en lugar de ser el 1,1 es el 2,2. Pero el dispositivo como que no se entera de eso. Perdón, el instrumento, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que después uno ve más cuando lo hace en el práctico, ¿no? Pero esa sería la forma más simple. Y después hay otra forma que es más para mediciones automatizadas y de ese tipo, que es agregándole este otro elemento, que le llama, bueno, sí, como un switch automático, que lo que va haciendo es, ahí sí, yo le voy a conectar estos cables al instrumento, y acá va a ir conectado el dispositivo. Entonces este switch es como que me funciona como un puente ahí intermedio, que va ruteando estas señales a distintos puertos del instrumento según que quiera medir yo. Entonces el instrumento lo que va a hacer, tiene un puerto de control también, que acá, bueno, probablemente esté atrás, que le va, digamos, le va diciendo, digamos, se van comunicando y le va diciendo qué parámetro está midiendo. Entonces, lo que va a hacer este switch es, digamos, acá tenemos estos splitters, atenuadores y este conmutador, y le va a ir diciendo, digamos, va a ir generando señal por cualquiera de los dos puertos según lo que yo tenga que medir, y va a rutear, por ejemplo, esta señal de fuente hacia el puerto A o hacia el puerto B. Fíjense que acá yo tengo un conmutador, y la fuente básicamente yo la podría traer por este camino o por este camino, ¿no es cierto? Entonces yo puedo generar acá o acá, por eso tienen las flechas dobles acá de los dos lados, ¿no? Y a su vez, fíjense que acá según cómo lo mueva, voy a tener mi referencia, que puede ser una referencia al puerto 1, como estaba acá, o puede ser una referencia que viene del puerto 2. Puede ser que cuando estoy generando de este lado. Y a su vez, bueno, fíjense que está conectado a las señales A y B, pero de vuelta, estas A y B externas sirven nada más que cuando yo le conecto esto, sino como que van a quedar ahí internamente, ¿no? Entonces, le va a decir al instrumento de qué lado está el A y de qué lado está el B. Digamos, el A, acuérdense siempre donde mido la reflejada. Entonces, si genero de este lado, el switch internamente me va a conectar, digamos, va a tener digamos, una llave acá que me va a conectar este puerto al A. Y en el A tengo la culpa bidireccional y todo. Y si estoy generando en el B, yo voy a tener que medir la reflejada en el B. Entonces el switch internamente, digamos, me va a conectar al A, digamos, que es donde yo estoy midiendo de reflejada, ¿no? Básicamente me va a hacer todas las interconexiones que hagan falta para que yo no tenga que dar vuelta a este dispositivo y pueda medir los 4 parámetros de eso. Básicamente hace eso, ¿no? Bueno, no lo tenemos nosotros, no lo hemos usado, pero sería algo que se usaría más para hacer una medición más automática, ¿no? Y ya vamos a ver que en este caso por ahí la calibración, que es lo que vamos a ver ahora,
se suele hacer más simple porque es para mediciones más rápidas. Lo que decía la otra clase, digamos, para caracterizar un componente que voy a usar, algo así más del día a día. Y este otro montaje se usaría más, por ejemplo, en un laboratorio donde tiene que caracterizar componentes que se van fabricando, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tiene que ser algo más automático. Y bueno, la calibración que se usa, que ya la vamos a ver ahora, es en este caso la calibración que se le llama de 12 términos, o full. Bueno, entonces estos serían los montajes, y en particular sería el que vamos a ver más nosotros, ¿no? Bueno, entonces hoy lo que vamos a ver es un poco cuáles son los errores que cometo y cómo tengo que compensar esos errores antes de hacer la medición. La clase pasada habíamos visto que en el voltímetro vectorial, ¿se acuerdan que acá habíamos dicho que la calibración inicial se hacía con este elemento que le llama stretcher, que era para lograr básicamente que estos dos puntos estén en el mismo plano de referencia. El plano de referencia básicamente era la distancia eléctrica en la que estoy midiendo las ondas incidentes y reflejadas. Distancia eléctrica, digamos, con respecto al puerto, ¿no? Del dispositivo que estoy midiendo. Entonces, yo básicamente con este stretcher le agregaba o le quitaba una longitud adicional para que estuvieran, bueno, o en el mismo punto eléctrico o a una distancia de 360 grados, que sería lo mismo, ¿no? Entonces hemos dicho que, bueno, le ponía un cortocircuito primero, me fijaba que tenía que dar 1 a 1 con menos 180 grados, si no me daba eso, yo corría esto hasta que me diera los 180 grados. Entonces yo ahí digo, bueno, te estoy poniendo un corto, y me tendrías que indicar 1 a 1 con 180 grados. Si no me das eso es porque en realidad hay algo acá en el camino que me está sumando, sí, básicamente que en uno de los caminos me está agregando un desfasaje, de modo que la reflejada y la incidente las estoy midiendo en dos lugares eléctricos distintos, y esa diferencia, que acuérdense de los parámetros S, yo eliminaba todo lo que era Z, que es esa distancia, pero la estoy eliminando, pero por otro lado estoy teniendo un Z ahí, que es el que me está generando ese error, que yo cuando le pongo un corto y sé que tiene que ser 180, me da, no sé, 150. Entonces lo que hacía yo era correr esto para que me dé 180. Entonces, cuando yo ya sé que le puse un corto y estoy viendo un corto, sé que está calibrado para lo que es un puerto. Entonces esto no lo toco más, el stretch. Y después lo que hacía, le conectaba una sección que le llama de una sección pasante, y hacía lo mismo con el otro lado. O sea, cuando tengo un cable acá, esto debería ser 1 a 1 con 0 grados o un múltiplo de 360. Generalmente, bueno, acá dice que, bueno, en algún lado decía, que si esto ya viene armado, el estándar de short y el de through, para que si los dos lados son iguales, una vez que yo calibre esto, y cuando le conecto esto acá, me debería dar bien. Pero bueno, supongamos que tengo una diferencia, yo acá podría tener otro stretcher. Este no lo toco más porque se me va a descalibrar lo otro, ¿no? Entonces se le suele poner otro stretcher acá, con lo que yo podría ajustar si esto me da algo distinto a cero, ¿no? Bueno, y el 1 a 1 es teórico, podría haber alguna pequeña atenuación ahí, eso digamos, no lo compenso. Pero
más que nada lo que me interesa es el desfasaje ¿no? Bueno, esto era en el voltímetro vectorial. ¿Cómo es ahora en el analizador vectorial de redes? Bueno, un poco más complicado porque tengo más componentes internamente. Pero bueno, por suerte, digamos, el mismo instrumento me hace esa calibración, pero bueno, hay que saber, digamos, no es en todos los casos la misma calibración la mejor. Hay 3 o 4 tipos de calibraciones distintas que según lo que yo vaya a medir, hay algunas calibraciones que me llevan mucho tiempo, hay otras que me llevan muy poco tiempo, que son muy imprecisas, otras que son un término medio, y depende de lo que yo vaya a medir también, voy a tener algunas opciones, ¿no? Entonces es un poquito lo que vamos a ver ahora. Digamos, en el sobre vectorial de redes, básicamente lo que voy a tener son errores por imperfecciones de todos estos elementos que están acá, reflexiones que me producen el mismo acoplado direccional, el split, la fuente, todo eso. Eso, digamos, sería un poco lo que vamos a ver ahora, que son errores propios del instrumento. Y después otra cosa que puede pasar, que bueno, cuando uno lo hace se da cuenta, es que acá, por ejemplo, podría ser que cuando yo calibré, yo usé un cable de, no sé, 10 centímetros acá, un coaxil para conectar al DUT. Y a lo mejor después al día siguiente viene otra persona y generalmente, bueno, eso si yo guardara todo con mi cable, bueno, puedo usar ese mismo cable y una vez que calibre ya no tendría que cambiar la calibración. Pero puede ser que a lo mejor, no sé, este DUT tenga otro tipo de conector o necesite un adaptador, entonces yo acá a lo mejor le cambio la longitud de línea que le pongo, ¿no? O hay alguna pequeña diferencia de impedancia, entonces también va a haber cambios en cuanto digamos, el momento en que se hace el montaje, que uso yo para conectar el DUT a mi instrumento. Todo eso que está ahí también me puede producir errores, ¿no? Si son de distinta longitud los cables, por ejemplo, lo que va a pasar es que ese cable me va a introducir un desfasaje en función de la frecuencia. Entonces típicamente lo que se va a ver es como un rulo acá, no como esto que está acá, sino algo como que se va a ir entrando hacia el ábaco, porque cada vez, digamos, a mayores frecuencias me va introduciendo mayor atenuación el cable, y este desfasaje es lo que veíamos con la fase de la semana pasada, digamos que a mayores frecuencias, para la misma longitud física del cable, eso es un concepto importante, ¿no? Para la misma longitud física del cable, si yo tengo, no sé, 1 metro, para una frecuencia muy baja, ese metro van a ser, no sé, 300 grados. A medida que voy subiendo la frecuencia, como que van entrando más ciclos de esa onda en la misma longitud de 1 metro. Entonces, en realidad, ese mismo cable me está desfasando cada vez más. Por eso se produce estos giros acá. Entonces, bueno, eso es algo típico, por ejemplo, que podría pasar, y que si yo voy y conecto el cable y mido, se me puede confundir con el mismo dispositivo que estoy midiendo. A lo mejor me da la impresión de que el dispositivo me está desfasando, y no, es que cambié el cable, y a lo mejor si lo hubiera medido ayer me hubiera dado otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es importante calibrar. Nosotros vamos a ver la calibración, que es más para compensar las cosas internas del instrumento, pero también es importante saber que si yo cambio algo externo, también necesitaría recalibrar, ¿no? Bueno, entonces los errores en general, como ya habrán visto también en medidas 1, pueden ser sistemáticos, que son los que yo puedo hacer algo para compensarlos, o bueno, a lo mejor eliminarlos, si pudiera detectar la fuente y cambiar algo. Y bueno, generalmente son predecibles, por eso los puedo corregir, ¿no? Después tengo, bueno, los aleatorios, que estos no son calibrables, no son predecibles. Lo único que se puede hacer es, bueno, tratar de hacer todo lo mejor posible en la fabricación del instrumento
que genere el menor ruido posible y que, bueno, que sea todo de buena calidad para que sea algo repetible. Esos serían los no calibrables, digamos. No lo vamos a ver cómo se corrigen, ¿no? Más que hacer las cosas, digamos, el hardware bien, ¿no? Y después tenemos los de derivo corrimiento, que esto, a diferencia de estos, no voy a estar calibrando cada vez que hago una medición, sino que como se deben, bueno, a la variación de temperatura y también al envejecimiento, digamos, de los elementos, lo que se hace, bueno, cada cierto tiempo, eh, digamos, llevar el instrumento a una calibración para llevarlo a los valores aceptables, ¿no? Entonces, de todos estos errores, nosotros nos vamos a concentrar más en estos, que son los que podemos corregir a la hora de hacer la medición, ¿no? Bueno, esto un poco para saber que existen estos tres y que nos concentramos más en este. Bueno, dentro de los sistemáticos, de los errores sistemáticos que cometemos, tenemos 6 errores básicamente, que son los que están acá en la figura vamos a tener 6 cuando hago las mediciones, digamos, de lo que sería, que le decía hace un rato, el puerto 1 hacia el puerto 2, y otros 6 cuando yo, bueno, y los otros 6 serían cuando yo hago esto, eso es importante por ahí. Cuando yo hago este montaje voy a tener 6 errores. O sea que hago una calibración, bueno, acá él pone la de un puerto y respuesta, ya vamos a ver cuál es, pero una calibración un poquito más simple. Ahora, cuando yo hago este montaje, fíjense que yo no es que simplemente dé vuelta el instrumento, perdón, el dispositivo, sino que voy a hacer pasar toda la incidente por otro camino y toda la reflejada por otro camino. Entonces, si el instrumento, por decir una cosa, en este puerto tiene ciertas imperfecciones, este puerto tiene otras, y las longitudes por ahí tienen una pequeña diferencia, en este caso no habría tanto drama, porque yo lo que hago es dar vuelta a esto, en vez de poner este puerto pongo este, y todo adentro queda igual. Y bueno, el cable quedaría igual, todo igual. Entonces ahí yo tendría los 6 errores que le llaman directa, que, como les digo, en este caso serían lo mismo que en reversa, porque yo doy vuelta nada más que el dispositivo y todo lo otro no cambia. Ahora, cuando yo uso este montaje, me van a surgir otro conjunto de los mismos errores, pero que le llamo en reversa, porque, como decía, van a pasar por otros caminos, entonces van a ser distintos en general. Entonces van a ser los mismos 6 errores, pero en reversa. Pero lo importante es que estos en reversa son distintos a estos solamente cuando uso este montaje, ¿no? Donde paso por distintos caminos, que es lo que está acá. Tengo los 12 términos de error. Pero bueno, lo importante podría acordarse los 6 fundamentales y que bueno, que en el caso de usar ese accesorio, tendría otros 6 en reversa, pero son los mismos, nada más que van a tener otros valores, y por lo tanto los tengo que calibrar adicionalmente, ¿no? Bueno, entonces acá nos vamos a concentrar en los 6 errores en directa, que acuérdense, después simplemente si uso ese otro montaje, voy a tener los mismos tipos de error, pero con otros valores, porque voy por otros caminos. Bueno, estos 6 errores serían, por un lado la directividad, que ya hablamos hace un rato, fíjense que tengo, esto es interno de vuelta, ¿no? Digamos, lo único externo acá es el dispositivo. Entonces, digamos, son en general errores, como dijimos hace un rato, que se producen adentro del instrumento. Puedo tener algo externo, pero por ahí no lo vemos tanto acá. Lo externo sería lo que yo le conecto. Se me corre todo.
lo que yo le conectaría acá en este tramo y en este tramo, que bueno, no es muy controlable, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que tengo el splitter acá internamente el instrumento, donde yo llevo a al, digamos, el punto de referencia, que sería este. ¿Se acuerdan que dijimos hace un rato que tengo un splitter ahí? Que es lo mismo que está acá arriba. Después, esa misma señal sigue para acá, pasa por un acoplador direccional, que me toma, que es capaz de separar la onda que va en aquel sentido. Acuérdense que yo acá en realidad tengo un coaxil, ¿no? Nada más que en un momento le pongo un acoplador direccional, sigue el mismo coaxil para allá, esto va a ir al DUT, que es esta parte, pero este acoplador direccional tiene un puerto acá que me dice eh, cuánto va a ser lo que vuelve por el puerto A. Acá voy a tener el splitter, que el splitter no es direccional, y me va a sacar una muestra de la incidente, ¿no? Entonces, el que va a tener la directividad es el acoplado direccional o el puente de error que pongo acá, ¿no? Ese es el primer factor de error. Después, acá en el puerto digamos, en toda la parte esta acá donde salgo hacia afuera, voy a tener reflexiones, digamos, eso no va a estar perfectamente adaptado. Acuérdense que siempre, no estoy hablando de que el dispositivo no esté adaptado. El dispositivo es lo que voy a medir, y seguramente va a estar desadaptado, porque yo quiero medir el S11 de esto. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando del montaje. Eso va a estar reflejado por el error que le llama desadaptación de fuente. Después, si pasamos al otro lado, si hacemos una medición ya bueno, vamos a ver que en un puerto también afecta, ¿no? Pero si hacemos una medición de 2 puertos, vamos a borrar un poco acá para que no sea tanto lío, cuando entra acá, de vuelta, acá va a haber una desadaptación. Esa es la desadaptación de carga, que le llama. Que en realidad sería más en el punto donde entra el instrumento, ¿no? De vuelta, no es la desadaptación del DUT, que se supone que yo no la sé, la tengo que medir, ¿no es cierto? Estamos hablando siempre de desadaptación en los puertos de mi instrumento, cosas que tiene la culpa mi instrumento, ¿no? Bueno, ahí tenemos directividad, source mismatch, load mismatch. Después otro error que se puede producir es cuánto pasa de un puerto a otro aún sin tener un DUT. Digamos, voy a tener un cierto acoplamiento de un puerto a otro, por más que yo no tenga nada acá conectado. Ese sería el crosstalk. Por un tema de que internamente también esto está cerca, qué sé yo, si bien se trata de aislar, pero va a haber un pasaje de acá hacia acá, por más que yo no tenga nada conectado afuera. Ese sería el crosstalk. Y digamos, esto sería como un conjunto, digamos, pueden acordarse que estos dos como una cosa, directividad y crosstalk como otra, y agrupar estos dos como otra cosa, que esto tiene más que ver con la respuesta en frecuencia. Estos cuatro, en principio yo los mido a una frecuencia, y esto me dice más cómo varía todo eso con la frecuencia. Uno de los errores va a ser lo que le llama el tracking de reflexión, es decir, cómo varía A sobre R con la frecuencia. Eso en principio uno podría ver acá que va a depender del acoplador direccional y del splitter sobre todo, y bueno, y de la fuente, sí, va a tener que ver todo lo que esté ahí involucrado. Y la otra respuesta en frecuencia que vamos a tener es el tracking de transmisión. Quiere decir, supongamos que yo acá pongo un cable, bueno, básicamente si yo medí esto, si no hubiera ningún problema de acá para allá, básicamente me tendría que dar lo mismo que acá, esta misma respuesta. Sin embargo, puede cambiar, y eso es porque
digamos, de acá para allá, también, también tiene su respuesta en frecuencia, ¿no? Aún poniendo un cable acá, ¿no? Entonces eso se llama el tracking de transmisión. Entonces, bueno, esos serían los 6 errores que le llaman directa, cuando yo aplico señal en este puerto y recibo en este puerto. Y como dijimos, si yo simplemente doy vuelta a mi dispositivo para medir, digamos, va a seguir siendo lo mismo lo que yo uso para medir. Entonces, si ya lo caractericé, ya está. En cambio, si yo estoy haciendo un montaje de este tipo, ya ahora es como que es como si todo esto hubiera un duplicado de este lado, pero nunca va a ser exactamente igual. Entonces tengo que ver qué pasa cuando inyecto señal de este lado y mido de este lado. Bueno, voy a tener otro copio direccional, voy a tener otro splitter, qué sé yo. Voy a tener 6 parámetros de estos para el otro lado, ¿no? Bueno, esos serían entonces los errores que estoy cometiendo. Para compensar, digamos, estos errores no los puedo eliminar. Entonces lo que hace el instrumento es, antes de medir, yo le aplico algunos estándares, parecido a lo que hacía en el voltímetro, y veo cuánto se aleja del comportamiento esperado. Pero bueno, depende de qué tan fino quiere hilar, voy a tener que poner más cantidad de estándares y hacer más cantidad de mediciones, ¿no? Básicamente hay dos correcciones principales, ¿no? La más básica de todas es lo que es normalización, que consiste en conectar los dos puertos del instrumento con una línea calibrada. Y bueno, directamente lo que hace es corregir los errores de track. Va viendo, no hace algo vectorial, fíjense que acá yo no puedo diferenciar ángulos, entonces directamente lo que hace es, bueno, cuánto pasa de un lado hacia el otro, y ahí va viendo la respuesta en frecuencia cuando sale la señal y cuando ingresa al otro lado. O sea que solo corregiría estos dos errores de acá abajo. Y después ya tengo lo que se llama la corrección vectorial. Este sería el más básico, entonces. Después tengo ya lo que es la corrección vectorial, donde tengo dos tipos, que puede ser según si voy a medir en un puerto o en los dos puertos. Esta requiere, bueno, el through que usaba antes, más 3 cargas adicionales, que son el corto, el circuito abierto y la carga. Fíjense que acá lo que dijimos, no voy a tener una corrección de tipo vectorial, siempre voy a decir, bueno, acá le vamos a llamar en general con la letra A al valor que en inglés era actual, que sería el valor real del elemento. O sea, ¿cuánto sería si yo tuviera algo perfecto y pudiera medir el instrumento, si no tuviera errores, ¿no? Este sería sin errores, y este es el medido, o sea, el que realmente yo mido, donde están metidos todos los errores. Entonces, en normalización simplemente voy a poder ver escalares, ¿no? O sea, hacer correcciones escalares. No voy a tener sensibilidad de qué ángulo hay entre este y este, ¿no? Ahora, si hago este tipo de correcciones, sí, acá, como ven, voy a poder hacer algo un poco más complejo, ¿no? Bueno, este se usa solamente en los vectoriales, esto también en los escalares. Y bueno, una cosa importante es que yo, donde vaya conectando todas estas cargas, va a ser mi plano de referencia. Es decir, que si yo, por ejemplo, acá puse un cable y acá voy conectando todas mis cargas, yo después no puedo sacar este cable y ponerlo más corto, ¿no? Porque ahí ya también el mismo cable, la misma diferencia entre las cosas que usé, me va a introducir un nuevo error, lo que decíamos hace un rato. Entonces, eso es importante, que yo, una vez que calibre, este es mi plano de referencia, y yo tendré que poner todo ahí. Hay por ahí si yo le agregué, por ejemplo, un adaptador
en el instrumento puedo decir, yo te agregué esto, que tiene tales características, pero bueno, tengo que tenerlo adaptado, ¿no? Entonces, si tu eléctrica tiene, qué impedancia, le puedo poner algunos datos como para no tener calidad. Eso eso le llama tensión puerto. Pero bueno, en general, yo después voy a tener que medir dónde conecté las cargas. Bueno. Bueno, todo lo que dijimos recién. Bueno, y dentro de esa vectoria, va a ser de un puerto, que el paciente me va a cubrir directividad, el source mismatch, todo lo que está desde este lado, ¿no? Y reflection tracking. Esa sería la de un puerto. Y si no, que está acá, y si no ya tengo la que se le llama, bueno, full de 2 puertos, donde, bueno, ya tengo que hacer la corrección de los 12 términos de error. Ya vamos a ver que hay una ahí intermedia donde yo puedo pasar un poquito para acá y medir, por ejemplo, el crosstalk, digamos, pero es algo más intermedio. En general, la de un puerto corrige estas 3 cosas. Ya vamos a ver por qué. Bueno. Bueno, los estándares, por supuesto, ya están caracterizados, traen o un archivo donde tiene todo, que yo lo cargo en el software del instrumento y me dice, digamos, los propios estándares van a tener sus errores, pero ya están bien caracterizados, así que eso ya está cubierto, ¿no? Bueno, vienen estándar, acá puse alguna foto representativa, vienen así todos separados, a veces viene uno así que tiene el open, el short, la carga, y la pasante acá, y otras veces ya son automáticos, digamos, ustedes le conectan, esto yo no lo he usado, pero por ahí para algo más automático, pueden conectar todo y el mismo instrumento le va diciendo cómo se tiene que comportar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esto hay toda una teoría, digamos, cuando yo le voy conectando esas cargas, básicamente, ¿qué hago? Yo voy conectando esas cargas para ir generando situaciones conocidas. Fíjense que yo acá, cuando hago la calibración de un puerto, esto para corrección vectorial de un puerto, yo voy a tener 3 incógnitas, ¿no? O sea, directividad, el tracking de reflexión y el softmax, que es lo que dijimos acá, que corrige la calibración de un puerto. Entonces, si se fijan acá, esto no vamos a ir a todo yo tampoco lo sé en detalle, cómo se analiza todo el diagrama de flujo pero lo importante es que yo voy a tener, fíjense acá, supongamos, bueno, yo tendría mi puerto acá midiendo mi dispositivo, ¿no? Entonces, dentro de este puerto, fíjense que yo voy a tener, digamos, la incidente, el DUT estaría de este lado, ¿no? No, perdón. No, perdón. Estoy hablando para abajo. El DUT estaría acá porque yo le conecto un corto, ¿no? Supongamos yo le conecto un corto. Entonces, el valor que yo sé que tiene mi DUT y lo que tendré que medir es un corto. Pero el valor que mido, o sea, este sería el incidente, digamos, el instrumento estaría de este lado. Y acá está el puerto, ¿no es cierto? Entonces, yo acá conecto un corto, o con un cable, lo que sea, y el corto yo sé que es un corto, ¿no? O sea, el S11A es menos 1, ¿no? O 1 con 180, menos 180 grados. Ahora, el S11M, que es el que yo mido, en general no va a ser eso, porque tengo el efecto de la directividad, el reflection tracking, el match. Entonces, bueno, idealmente deberían ser estos dos igual, ¿no? Pero en la realidad, yo voy a tener puedo plantear como un diagrama de flujo
acá, voy a tener tres factores afectándome siempre, van a ser iguales. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer, fíjate, la formulita general sería, ¿no? El medio se va a relacionar con el que realmente tiene, con el valor que yo sé que tiene el elemento, mediante esta fórmula. Fíjese que acá está metida la actividad, activation tracking, y está metido el softmatch. Ahora, con una sola, digamos, si yo genero solamente un corto, yo acá voy a tener una ecuación con 3 incógnitas. Entonces lo que que se yo con esto, cuando haga la medición, el instrumento va a tener en cuenta a cada frecuencia qué valores tenían estos errores, y los va a compensar para que esto sea lo más parecido posible. Eso sería lo que hacen, ¿no? ¿Cuál es por ahí el tema con esto? Bueno, esto es lo que veíamos la clase pasada, ¿no? Acá lo que más influye en general es la directiva. Habíamos pasado que si yo no calibro, supongo que era digamos, yo estoy midiendo un determinado dispositivo, generalmente me va a dar un patrón de este. Cuando esto es sospechoso de que no esté calibrado, porque esto es de la ida, que es digamos, un vector que se va sumando vectorialmente al valor digamos, al valor concreto de la reflejada de mi dispositivo, y cuando se suma en fase me genera estos picos, y cuando se suma en contrafase me da estos valles, ¿no? Entonces cuando yo hago la calibración, en general, es tomar una curva más suave como esta roja, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con esta calibración? Que yo en ningún momento voy y miro qué hay del otro lado. Yo como que hago de cuenta que el dispositivo tiene un solo puerto. Entonces, qué sé yo, para antenas, medir un capacitor, una inductancia, con esta calibración medio que sería suficiente. El problema es que si yo tengo, por ejemplo, un filtro, ya va a venir, a ver, acá ingreso ahí, bueno, lo vemos acá más fácil. Yo estoy calibrando de este lado, ¿no? Entonces dije, bueno, puse las 3 cargas y fui midiendo. Ahora, si yo he ponido un filtro, y en general, bueno, por más que yo vaya a medir un puerto, el filtro acá lo tengo que adaptar de alguna manera, ¿se acuerdan? O sea, no adaptar, sino poner una carga adaptada al valor estándar, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace es conectar directamente al otro puerto del VNA, por más que yo mida solamente de este lado. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que acá voy a tener el mismatch de carga, digamos. Y eso lo que va a producir es que si este elemento no tiene muy buena aislación de un puerto hacia el otro, en general, bueno, en directa, puede ser que no tenga muy buena aislación, pero en general el S1, 2, que es un amplificador, suele ser bastante alto, pero en un filtro, por ejemplo, podría ser que deje pasar mucho acá para allá y allá para acá. Entonces, la onda que incidió acá va a ir para allá,
acá se va a reflejar y me va a volver a generar otra onda, que yo acá, como no le estoy dando bolilla a esto, lo voy a interpretar como que es una reflejada del dispositivo. Entonces, por eso dice que para dispositivos con aislación inversa baja, ya voy a tener metido un error, digamos, por más que yo calibre acá, esta, digamos, hasta que vuelve reflejada, la voy a confundir con alguno de estos tres errores, porque no estoy separando la otra parte. Entonces ahí ya lo más conveniente sería calibrar en dos puertos, ¿no? Pero ya vamos a ver más o menos cuáles son los errores relativos. Bueno, esto sería algo similar, nada más que para la corrección vectorial de dos puertos. No sé si alguien quiere consultarme algo hasta ahora. Tuve un trago de algo por ahí. Esto, como les digo, la idea no es ver todos los diagramas de flujo, sino sacar esto que dijimos. ¿Cuál es, digamos, cuál es una justificación de por qué yo conecto las tres cargas y ya se calibra, ¿no? Bueno, y para lo que es dos puertos, pasa algo muy parecido, nada más que ya se complica más. Voy a tener, bueno, fíjense, acá tengo, en realidad nos podemos concentrar en el modelo en directa, donde vamos a tener estos 6 coeficientes de error, que son los 6 que veíamos recién, ¿no? Lo otro, como dijimos, es simplemente lo mismo, nada más que es cuando, ¿se acuerdan cuándo tenía que tener en cuenta el modelo en inversa? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuándo tengo que usar esto rojo? ¿Para la conexión de dos puertos? Claro, cuando uso esto, acá el montaje con este accesorio acá, donde yo cuando puedo inyectar por acá o por acá. Bien. O sea que bueno, en general esto lo vamos a poner para saber que existe, pero nos podemos concentrar en uno, ¿no? Entonces, fíjense que el modelo en directa se diferenciaría de esto en que, bueno, yo tengo esto hasta acá. Fíjense que acá, yo antes llegaba hasta acá nada más, tenía los 3 coeficientes estos, y ahora lo que voy a hacer es agregarle, perdón, bueno, le agrego acá lo que representaría mi dispositivo, y me van a surgir 3 errores nuevos. El de crosstalk, que es el que está acá, bueno, que se llama aislación en directa, la adaptación en la carga. Acuérdense que esto no es del dispositivo, sino que es en el puerto de mi instrumento, ¿no? Y el tracking, digamos, la respuesta en frecuencia en transmisión. Digamos, cómo responde en frecuencia todo lo que está, digamos, del segundo puerto, del puerto 2 de mi dispositivo. Acuérdense, esto sería el DUT, ¿no? Todo lo que está de acá para allá, que como dijimos, también incluiría los cables que les pongamos, todo el conector, todo lo que haya ahí, más todo lo que está dentro del instrumento, cómo responde con la frecuencia. Entonces, básicamente va a estar el match del otro lado, el tracking del otro lado, como dijimos hace un rato, los puedo agrupar así, y después directividad contra crosstalk o aislación. Me quedarían estos 6. Entonces se agrega básicamente estos 3 errores que están acá. Y bueno, lo único que va a pasar es que se me va a agrandar toda esta ecuación. Inclusive, fíjense que bueno, acá lo único que está planteado, digamos, en el apunte estaba planteado al revés, de cómo este está el medido en función del que tiene, y este está el que tiene en función
medido supongo que acá es más para mostrar que en realidad el valor que yo debería, el valor ideal que yo mediría, en realidad, digamos, está en función del medido, que está acá, pero fíjense que no solamente el 1 medido, sino de los otros medidos, y a su vez de prácticamente, creo que están todos los errores, ¿no? En indirecta, en inversa. O sea que es como que cada parámetro empieza a recibir influencia de todos los errores y de todos los demás parámetros. O sea que acá, eh, bueno, básicamente la cantidad de incógnitas aumenta mucho, por eso tengo que, si yo quiero hacer la corrección de 2 puertos completa, tendría que aplicar, básicamente lo que estaba por acá, a ver. Sí, aplicar, digamos, los tres estándares de un lado y del otro, y el through, aplicando de un lado y del otro. O sea que bueno, esta sería ya la corrección. Acá lo que hace es saltar de la de un puerto, que son 3 estándar, a la de 2 puertos, que ya serían las dos, son 12 mediciones. 6 en un sentido y 6 en el otro, usando, bueno, estos 4 estándar, ¿no? Bueno. Bueno, entonces básicamente ahí lo que haría el instrumento es armarme digamos, este diagrama de flujo con los valores que midió, y entonces cada vez que yo mido algo ya tiene una tabla con todos esos factores de corrección, ¿no? Este sería por ahí el caso más, donde necesito más precisión, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos un resumencito comparando un poco cómo sería desde no corregir nada hasta corregir todo, ¿no? Entonces, bueno, sin corregir nada, me va a dar una idea. O sea, sobre todo si yo sé que vengo usando todos los días el mismo montaje, por ahí no, es muy probable que esté calibrado, ¿no? O sea, a menos que por ahí nos ha pasado, qué sé yo, que un día un cable se empieza a hacer falso contacto, entonces generalmente lo que se hace en ese caso es barrer una de las cargas esta, que yo ya sé cuánto tiene que dar, por ejemplo el corto, y el corto me debería dar, ¿alguien se acuerda en Smith dónde me da si yo tengo un corto? Si yo conecto un corto y mido en Smith, ¿por dónde me tendría que dar? No sé si tengo un Smith por acá. ¿Por dónde debería dar? Va, ya están todos. ¿Círculo externo no era, profe? ¿Qué cosa? ¿Perdón? Lo externo, por el Y, borde del arco. Bueno, y ahí el cruce con el eje. sí, bueno, pasa, claro. En realidad no es, claro, sería acá en el cruce con el real. Acuérdense, yo por ahí me es práctico ¿Del acordarme. extremo izquierdo sería, entonces? Claro, que si ustedes lo piensan en el, ¿cómo es? En el diagrama de impedancia, sería el origen. Acuérdense que el Smith no es más que el diagrama de impedancia, donde yo los dos infinitos los junto a la derecha. Estos los doblo hacia acá y los traigo acá. Entonces el corto siempre acá, y el abierto son todos los infinitos juntos. El infinito de esto, el infinito de este, y el infinito de este. Entonces, si yo le pongo, sí, digamos, ¿qué le iba a decir? Bueno, y todo el externo, ahí creo que alguien había comentado, todo el externo en realidad serían los ejes puramente imaginarios, que se vinieron por acá. Entonces, bueno, si yo conecto un corto, o sea, volviendo a lo que decíamos, si yo
por ahí estoy apurado, qué sé yo, por ahí lo que puedo hacer, y sé que no cambié nada, que estoy usando el mismo cable, qué sé yo, lo que puedo hacer es conectarle el corto, hacerle un barrido, y si me da clavado acá, bueno, está bien, es muy probable que esté calibrado, ¿no? Ese sería por ahí lo que dice acá, que bueno, sin calibrar. Sería algo así de apuro, ¿no? Si yo ya sé que más o menos estoy usando lo mismo de siempre. Por ahí las dos más comunes que yo haría ya si necesito calibrar, una es la de respuesta. La respuesta es la normalización, que por ahí es muy, muy gruesa, que es poner directamente una sección pasante, y lo que me corrige el error de las respuestas en frecuencia. Y después el siguiente en importancia sería el de un puerto, que como dijimos recién, me tiene en cuenta estos tres errores. Y entonces lo que se suele hacer por ahí como un compromiso es combinar estas dos, y usar una calibración que se llama de respuesta mejorada porque la combino con esta. Entonces básicamente la respuesta al tema es que vieron que no me diferencia incidentes y reflejadas, entonces eso un poco se lo cubro con la de un puerto. La de un puerto me corrige, bueno, sobre todo lo que es digamos, la respuesta se fija, digamos, de lo que ingresa. Puede ser que en eso que ingresa haya parte reflejada, y la respuesta en ningún momento se fija cuánto volvió de lo que ingresó, se fija cuál fue la respuesta en frecuencia de eso. Entonces esta le aporta esa información, digamos, ¿no? Y por otro lado, como dijimos recién, si yo hago solamente la de un puerto, nunca estoy pasando del otro lado y ver qué hay del otro lado. La respuesta me cubre esa parte. Decir, bueno, cuando yo conecto algo directo acá, ¿qué pasa de este lado? ¿No es cierto? Entonces por ahí eso sería lo más común, combinar las dos. Y bueno, después está la de dos puertos full, que es la que vimos recién, que sería la que me corrige todo, ¿no? La más... Pero bueno, llevan bastante más tiempo, ¿no? Porque tienen que hacer 12 mediciones. Y eso, bueno, dependiendo de si quieren hacer una medición rápida, por ahí demasiado tiempo. Bueno, y acá tiene otro cuadrito. Esto está todo sacado de la... Ahí al final tienen la referencia, una nota de aplicación de Agilent. Son como distintas formas de ver lo mismo. Esto es una comparación general. Y esto es como he visto de otra perspectiva. Si yo tengo que hacer mediciones de reflexión, supongamos que yo tengo que medir, no sé, una resistencia, un capacitor. Bueno, ¿cuáles serían las opciones más comunes? Bueno, hacer una medición de un puerto, que sería esta. Donde, bueno, ahí podría agregar una enhancer response por si, digamos, tiene poca... Bueno, pues sí, acá asume que es algo que tienes un puerto nada más, que nunca vas a tener un puerto 2 para conectar al otro lado. Ahora, hago la aclaración que por ahí si uno tiene un filtro, por ejemplo, que dijimos recién, ese filtro me puede estar tirando errores del puerto 2. Entonces ahí haría una enhancer response de este tipo. Pero bueno, acá divide todo lo que es reflexión, o sea, una antena, un capacitor, digamos, algo que no tiene un puerto 2, o que lo tiene, pero como la antena ya es otro tipo de energía, digamos. Energía calórica, electromagnética. O bueno, le puedo hacer la medición de dos puertos, donde ahí sí cubriría lo que es la adaptación de carga, ¿no? Que es lo que decíamos hace un rato, que es lo que me mete error siempre cuando tengo baja, digamos muy alto el S12, ¿no? Pero bueno, esto sería cuando tengo que medir reflexión. Y cuando tengo que medir transmisión, cuando tengo que hacer un filtro, un amplificador, algo por el estilo,
tendría dos opciones también. Una, hacer la Enhanced Response, que es esta. Que, fíjense, a ver. Bueno, acá les aclara que el Source Match le dice acá que bueno, que eso se lo tiene en cuenta con el Enhanced Response, pero no el Enhanced Response no le cubre el Load Match. Para ver la adaptación de la carga tendrían que hacer ya la medición de los puertos. Pero digamos, en resumen acá le dice, según la medición que yo tenga que hacer, reflexión o transmisión, cuáles son las opciones más comunes de calibración que yo puedo usar, y qué errores me cubre cada calibración, ¿no? Entonces, reflexión, yo puedo hacer un puerto, o dos puertos ya directamente, que es la más compleja. Esta por ahí sería la más común. Y en transmisión, puedo hacer una de... Bueno, acá hace algo medio raro, hace una respuesta y aislación, o digamos una enhanced response lo haría, en esta parte, que sería como venir por acá, donde bueno, no tengo en cuenta esto, o también irme a una de dos puertos, ¿no? Que sería esta por ahí, como ven, siempre la más completa, pero bueno, un poco más difícil. Bueno. Bueno, acá lo que tenemos, en todo caso, yo lo que puedo hacer, acá la idea es llevar un poco todo esto que hemos visto en la teoría, llevarlo a algunos números. Entonces, en todo caso, lo que les voy a comentar un poquito es qué consiste en esto. No vamos a hacer todo el análisis de cada uno de estos casos. Por ahí vemos, o lo cubrimos en la clase que viene, o vemos si lo pueden hacer un poco ustedes. Pero ahora, en todo caso, porque si no, no vamos a alcanzar a ver mucho. Les explico por ahí uno o dos y vemos en qué digamos, después en general en qué consiste, ¿no? No vamos a ir paso por paso. La idea de vuelta no es después cuando uno evalúa, no es evaluar todos estos detalles, sino que tengan una idea de qué números se manejan y cómo yo aplicaría un poco todo esto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, digamos, sobre la base de esto, algunos ejemplos típicos de errores que tendrían distintas mediciones. Entonces, por ejemplo, acá tengo una medición de DC11, donde yo hice una calibración de un puerto. Entonces yo calibré para un puerto, suponemos que todo lo que yo tuve en cuenta, que es el reflection track, directividad, todo esto, bueno, ya me bajó. Una vez que yo calibré, el error que cometo debería bajar mucho, ¿no? Voy a tener un error, pero va a ser muy chico. Entonces lo que voy a considerar es cuáles son los errores que me están quedando, ¿no? Entonces, qué sé yo, esta por ahí, que es la más fácil, si yo tengo S11 y calibré en un puerto, ¿qué error voy a tener, no? Y bueno, y acá usa un DUT de ejemplo, que sería un filtro con baja pérdida de inserción, para ver qué pasa, que es el caso más grave, ¿no? O digamos, le podemos llamar baja pérdida de inserción, un valor muy alto, pues acuérdense que tengo el negativo, ¿no? Entonces una baja pérdida de inserción sería un valor muy cercano a 1, o a 0 dB, eso siempre tenganlo en cuenta, ¿no? Y una alta pérdida de inserción sería un valor muy grande, o muy grande en dB, porque acuérdense que si tengo mucha pérdida, eso me va a dar un valor negativo muy grande, pero yo siempre le pongo el menos adelante para que me dé positivo, ¿no? Eso por ahí acostúmbrense a cómo son los valores, ¿no? Entonces, bueno, en este caso el DUT sería un filtro que tiene pérdida de retorno. Acuérdense, pérdida de retorno siempre tiene que ver con el ρ, o bueno, más específicamente con creo que le llama que es el valor absoluto del ρ, y se relaciona también con la ROE, que la van a ver también como SWR. Entonces todo esto más o menos se relaciona. Entonces, bueno, en este caso tenemos una pérdida de retorno de 16 dB, quiere decir que es 0,158. O sea, si ustedes hacen
menos, menos 20 logaritmo de 0.158 debería dar los 16 dB. Acuérdense del menos, si no le va a dar menos, 16. Y en este caso esta es la pérdida de retorno, y la pérdida de inserción, sería como una IL, es 0,891. Fíjense que está bastante cercano a 1. Quiere decir que deja pasar mucho para allá. Y en este caso dice que, en un lado por ahí decía, tanto en este caso es la misma para allá y para allá. O sea que de lo que entró acá, 0,891 llega acá, y de lo que entró acá, 0,891 de eso llega acá. Eso lo hace a propósito para ver qué pasa en este caso, para un valor alto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, acá en realidad tiene en cuenta la directividad también, que por ahí es medio discutible, porque yo supuestamente si calibré en un puerto, ya la directividad, el error de la directividad tiene que haber bajado mucho, o sea que por ahí estaría bien si la consideran o si no la consideran, porque ya calibré en un puerto, ¿no? Entonces esto es medio opcional. Pero lo que sí es importante, bueno, digamos, hablando de lo que me va a dar, vamos a tener la desadaptación del propio dispositivo, que es esta línea negra, que es lo que yo quiero medir, ¿no? 0,158, que es esto acá. Pero esto va a ser mi componente de error. Fíjense que como yo calibré en un puerto, esto siempre me va a quedar como error, y un error más o menos grande. Entonces, ¿cómo va a ser digamos, el error que estoy teniendo por la desadaptación de carga? Acá me lo dice. Dice, bueno, es 0,126. Eso lo tengo porque no lo corregí. Fíjense que, bueno, relativamente a los otros errores, esto es el error corregido, digamos, debería ser bastante más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el efecto de ese error cuando yo hago una medición, que es lo que me interesa? Bueno, lo que va a pasar acá es que yo inyecto señal desde acá, todo lo que es la desadaptación de la fuente, la directividad, el tracking de acá, ya lo corregí, ¿no? Entonces esto entra acá, no lo tengo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, una parte va a ser lo que refleja el propio dispositivo, que es lo que quiero medir, es esto. Pero otra parte, como esto tiene baja aislación, es esto, ¿no? Otra parte va a pasar para allá. Cuando pasa para allá, va a sufrir ese factor, va a salir por acá, va a llegar acá. Acuérdense que yo esto, podría ser una carga exterior también, ¿no? Que yo pusiera, pero bueno, hay más incertidumbre todavía, porque es muy probable que una carga exterior esté menos adaptada que la carga interna de mi instrumento, ¿no? Entonces, cuando llegue acá, va a rebotar algo que va a depender de esto. Va a ser ese factor. O esta vuelta que está acá. Y ahí está el problema. Como el dispositivo tiene baja aislación inversa, esto no va a morir ahí, sino que se me va a venir para este lado de vuelta. Y ahí va a estar ese segundo factor. O sea que el error que me va a producir concretamente en la medición, la desadaptación de carga, va a ser un valor de 0,1 de lo que yo inyecté acá, un 10%. Y ese 10%, si yo no lo conociera, me va, bueno, y me puede sumar en fase o en contrafase con respecto a lo que yo estoy midiendo, por eso me va este tipo de patrón. Entonces, bueno, básicamente yo voy a tener una incertidumbre acá, que acá, bueno, lo que hace es calcular, bueno, cuánto sería lo que yo tengo que medir, y le agrega los dos errores, que son, bueno, este yo lo taché porque, como les digo, es el de la directividad, que no lo tendría en cuenta si yo calibré supuestamente ya es muy bajo, pero le suma o le resta, se lo considera, digamos, en los dos casos extremos, y se fija con respecto a
acuérdense que yo tendría que haber medido 16 dB, ¿no? Yo ya sé de antemano cuánto me tendría que haber dado. Pero agregándole esos errores, digamos, ese valor me podría dar cualquier cosa entre 11,4 dB y 26,4 dB. O sea que, digamos, estoy teniendo para este caso, donde tiene baja hilación, me introduciría, digamos, si yo hago solamente calibración de un puerto, bueno, puedo tener, son casos extremos, ¿no? Pero podría estar entre menos 4,6 dB de los 16 que tendría que haber medido, y más 10,4 dB de esos mismos 16 dB. Bueno, con la directividad que me suma un centésimo, ¿no? O sea que bueno, este por ahí sería el caso más simple para ver qué pasa cuando mido algo con baja hilación y calibré solamente un puerto. Bueno, en todo caso, entonces, esta es un poco la metodología. A ver, bueno, ¿cuáles son los errores que intervienen? Digamos, según la calibración que yo hice, acá por ejemplo, le meto un atenuador. Entonces el atenuador básicamente lo que va a hacer es a ese camino de ida y vuelta, cuando va para allá lo atenúa, y cuando vuelve lo vuelve a atenuar. Entonces me va a transformar esta azul en esta celeste que está acá. Me la baja, fíjense, de 0,1, me la baja un orden de magnitud. Pero me trae, el atenuador tiene un costo, y es que el propio atenuador me va a generar otra reflexión. Acá el atenuador no es perfecto. Entonces, fíjense que acá le pone SWR. Yo tendría que ser capaz, como dijimos recién, de decir, bueno, en SWR 1,05, ¿cuánto es el coeficiente de reflexión? En este caso 0,0 ya está, digamos, el número, pero se podría calcular esto a partir de esto, ¿no? Entonces el propio atenuador me va a generar esta curva azul. Y me va a agregar un error, pero el balance termina siendo positivo. Fíjense que acá el error, estos valores azules son mucho menores que estos de acá. Bueno, y después para medición de transferencia. Si hago solamente normalización, bueno, ya terminamos. Si hago solamente normalización, después... bueno, perdón, acá saca solamente los errores debidos a la calibración, y acá lo aplica a un DUT que tenga poca aislación inversa, y a un DUT que tenga mucha aislación inversa. Fíjense que se corta este camino acá de ida y vuelta, ¿no? Y después dice, bueno, si además de la normalización, le agrego la calibración de un puerto, o sea, si hago esto que andaba, esto de acá. Y se fija cómo mejora realmente. Bueno, y después saca un ejemplo, qué valores tendría para la full de 2 puertos. Así que bueno, si quieren yo les propondría, si quieren, en base a esto que hablamos ahora, de un puerto, siempre con esta metodología, sacar primero cuánto es el error de calibración, y después cómo afecta en la medición. Si quieren ver esto, y la clase que viene, por ahí le dedicamos un rato al principio, pero digo, para que no sea simplemente irles mostrando todo y sin saber yo por ahí si lo van entendiendo. Bueno, lo vamos viendo en conjunto, por ahí alguien que lo vaya explicando dentro de la que pueda, y lo vamos revisando. Creo que esto, por ahí, si bien parece complejo, pero creo que está bueno porque lleva más a la tierra todo esto que es muy teórico, ¿no? Y por ahí de paso uno se va acostumbrando a manejar los valores, a hacer el pasaje de dB a veces, y qué sé yo. Y por ahí surgen dudas, ¿no? Que por ahí si uno ve la teoría sola no se da cuenta. Así que bueno, después al final hay unos ejemplos de aplicación, que esto lo vamos a pasar rápido, le sirven más después para el práctico, ¿no? Son unos ejemplos generales, pero esto ya lo van a ver más en el práctico. Así que la idea sería para la clase que viene, si les parece, revísense esto, traten de entenderlo lo mejor que puedan basándose en este ejemplito que vimos, y bueno, lo vemos un poco en grupo. Profe, todavía no subió esto. Yo lo puse en el... A ver. Esperen, a ver si... Yo por lo menos me fijé la semana pasada y no estaba, y hoy también tampoco estaba. a ver.
Sí, creo que lo subí anoche, una cosa así, porque el tema que quería aprovechar a corregir algunas cositas más del final para lo de esta clase. A ver, ¿qué les muestro? El tema es que lo puse en esta, antes estaba siempre en la sección de BNA, pero bueno, puede ser que haya quedado no visible o algo raro, porque, a ver. Aprovechamos y lo revisamos. Lo voy a poner como... Sí, la verdad no me fijé si como estudiante lo veía. Sí, acá estaría. Lo mismo, sí, lo subí recién anoche tarde. Así que por ahí si lo revisaron ayer, quizá no lo han visto. Ahí se aprietan ahí está. ¿Se ve ahí donde está? Ay, sí, ahí la veo, profe. Vale. Gracias. Sí, no, en realidad ya les digo, lo subí anoche, así que puede ser que si lo vieron antes no estaba todavía, ¿no? Pero, así que bueno, si les parece quedamos así, digo, así no se hace tan pesado ver estos ejemplos, revísenlo ustedes, fíjense qué partes no entienden y bueno, los repasamos ya la clase que viene y ven, o bien le dedicamos a este tema a la clase o bueno, si llegamos a saber algo de amplificadores, arrancamos aunque sea al final. Así que bueno, Perfecto, profe. Nos Bueno, vemos profe. por entonces. hoy quedan liberados. Chao, profe.